Está Elizabeth Mole con nosotros, muchas gracias por haber venido. Buenas noches. Para hablar de esto que veíamos recién en pantalla. En principio, yo decía al comienzo que había sido sorpresivo para quienes no seguimos el tema. Para ustedes, vos sos magíster en política pública, en política ambiental de la UNSAM, hiciste la doble titulación en Georgetown, digamos, te ocupás del tema. ¿Fue sorpresivo o no fue sorpresivo? No, o sea, de hecho hay sectores del país que están bajo fuego hace meses. Es decir, esto, se dan dos cosas, ¿no? Por un lado, sí hay una profundización de las condiciones de sequía que hacen que cada vez haya más territorio bajo fuego. Pero otra cosa es que 2, 3, 4 incendios no son noticiables, de repente medio país bajo fuego, sí. Hace meses me decís que había focos de incendio en la Sí, Argentina. en Rosario, de hecho, o sea, hace un mes más o menos llegó el humo hasta Buenos Aires, no sé si se acuerdan. Eso sí, por supuesto. Pero nada, como no lo vemos sistémico, parece nada, un fueguito por ahí, bueno, nada, se apaga y listo. Bueno, no, es bastante más complejo. Y el problema de que llegue tan tarde a los medios también tiene que ver con que no hay presión pública para que se trabaje sobre los incendios y sobre todo se determine si hay responsabilidad humana ahí y si eso eventualmente hay que penarlo. Y por otro lado, también trabajar sobre la prevención, ¿no? Esto de mirar solo cuando está todo descontrolado y después no mirar más. Bueno, ahí hay un punto. Nosotros yo veía el graph que me parece que lo dice bien, el graph de C5N, yo me equivoqué en la semana, porque había repetido algo que no recuerdo dónde lo leí, que era que el 95% de los incendios eran intencionales. Y dice el graph, no me acuerdo bien qué es, pero dice algo como con intervención humana, que puede ser parecido desde el punto de vista fonético, no lo es, ¿verdad? No. ¿Cuál es la, digo, ¿son intencionales o son con intervención humana y cuál es la diferencia? O sea, sí, es correcto decir, 95% son con intervención humana. Esto es que no es un rayo en medio de una tormenta y que ahí se prendió fuego solo, sino que hay algún tipo de que media la mano del hombre, que puede ser desde alguien que tiró una colilla de cigarrillo en un bosque hasta alguien que lo prende fuego a propósito, un bosque para liberarlo, por ejemplo, para ahí poder hacer actividades de ganadería o un proyecto inmobiliario. Y eso es muy diferente en términos de, bueno, cómo lo abordás desde la política pública, ¿no? Entonces, vos de ese 95%, dentro, mejor dicho, de ese 95% tenés el de la colilla de cigarrillo, el de la botella, el que hizo un fueguito para, no sé, calentarse una noche porque pasó al costado de algún camino, y el que prendió fuego hectáreas y hectáreas para un proyecto inmobiliario. Digamos, tenés todo lo que se puede. A ver. Hay uno más, Sí. que es que hay quemas que se hacen en el marco de procesos productivos normales, que es lo que pasó en el Delta un poco, que vos prendés un pastizal para que se renueve la pastura. Eso está bien mientras sea con permiso y bajo control de la autoridad de aplicación provincial. Eso permite a la provincia como tener cierto control sobre lo que está sucediendo en su territorio respecto de las quemas y no tengas una situación desbordada. Claro. Elizabeth, hubo un proyecto de ley que se presentó del diputado, lo firmaron el diputado Kirchner, creo que lo firmaron también los jefes de bloque, José Luis Ramón, sí, Camaño, Balibuca, todos los interbloques. todos los interbloques, Menos Juntos por el Cambio. Menos Juntos por el Cambio. ¿Se aproxima de mínima a un intento de solución inmediata eso? Justamente aborda esto, lo anteúltimo que decía, esto de quemas para cambiar el uso del suelo. O sea, sí claramente apunta a evitar esto, que vos puedas prender un lugar para que cambie, para poner un proyecto inmobiliario. Ahora, eso tiene que venir acompañado de otras políticas. O sea, por ejemplo, que haya un control estricto de quién hace las quemas o no, de, bueno, planificar las actividades productivas, porque esto tiene que ver con el cambio climático también, ¿no? Esta situación de sequía se va a ir profundizando en los próximos años, entonces en la medida que vos no planifiques tus actividades productivas, todo esto se descontrola más y más. Me interesa eso y quiero abrir el juego a la mesa. ¿Por qué hablamos de crisis ambiental y de cambio climático, lo planteamos como un fenómeno de esa naturaleza, y decimos que el 95% es por intervención humana, digamos? ¿No hay ahí un...? Porque se conjugan las dos cosas. Para poner un ejemplo muy burdo, vos cuando, no sé, haces un fuego para un asado, prende mucho más el tronco seco que el tronco húmedo.
¿no? Entonces, tirar la colilla en medio de, no sé, una plaza acá en la ciudad de Buenos Aires, no va a prenderse fuego todo ni esparcirse por toda la ciudad. Ahora, en un bosque en Córdoba, donde no llueve hace mucho tiempo, eso se descontrola muy rápidamente. Y esa falta de lluvia sí es producto del cambio climático y la Sí, crisis no ambiental. lo podés atribuir directa y linealmente, pero sí, digo, el cambio climático trae fenómenos climáticos más extremos, sequías, lluvias y un aumento de la temperatura. Todo es el cóctel perfecto para que haya más incendios. Claro. Recién decías, Elizabeth, algo respecto de si debería ser punible o no, ¿no? Me interesa esa diferencia y si es una solución, porque siempre pensamos que lo punitivo, en definitiva, viene como un instrumento para, no en función de una solución concreta. Pero sí me interesa el debate que hay en el ambientalismo respecto de esto. Es un debate, yo creo que tienen que ser medidas complementarias. Digo, en la medida en la que vos cometés un acto ilegal, por ejemplo, una quema sin autorización, sí, ahí tiene que haber una pena y tiene que haber una pena que pese, ¿no? Porque si al final vos eso lo incorporás a nada, a tus costos productivos y ya fue, pagó la multa. Como una multa, digamos. Listo, eso no le hace diferencia. Por otro lado, tenés que sumarle concientización y en tercer lugar, y para mí lo más fundamental es esto que decía de planificar las actividades productivas en el territorio. Y ahí es un consenso entre Estado, sector privado y la sociedad civil, para que no tengas esta cosa de, bueno, me salvo solo, prendo fuego acá, hago mi proyecto, y no hay como un consenso más comunitario de, bueno, cómo vamos a desarrollar las provincias y el país. Hay una tensión permanente entre ambiente y desarrollo, digamos, ¿no? O por lo menos yo en mi cabeza tengo una tensión permanente entre ambiente y desarrollo. ¿Existe esa tensión? Y segundo, ¿se pueden resolver, pueden convivir esos dos elementos? Van a tener que convivir en realidad. La tensión claramente existe y es una de nuestras grandes preocupaciones, ¿no? Y ahí es como tenemos la doble tarea, que es más difícil que la de los países desarrollados, que se desarrollaron diciendo, bueno, meta contaminación, después lo limpiamos. Nosotros es como que no, ya está, la crisis está entre nosotros, entonces tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Lo cual, tamaña tarea, ¿no? Sobre todo en Argentina con esta crisis económica que tenemos todo el tiempo. Pero es como que hace unos años todavía se decía, bueno, vamos a hacer el mismo recorrido, desarrollarlos y después vemos. Bueno, ya no. Digo, somos un país que un año de sequía te desestabiliza toda la macroeconomía. Digo, no nos podemos dar ese lujo de no incorporar lo ambiental a la hora de pensar el desarrollo económico. Bueno, hay un buen ejemplo ahí, y le quiero dar la palabra a Cintia, que es un muy buen ejemplo el que un año de sequía te desequilibra la macro. Sí, no lo había pensado. Estaba pensando porque ¿no? de hecho eso pasó en 2018. Exactamente. ¿no? La peor sequía en los 50 años y eso fue una de las cosas que justificó el macrismo para terminar pidiéndole la asistencia al Fondo Monetario Internacional. Y yo iba ahí al tema Vaca Muerta, ¿no? Que es, o sea, yo soy medio hincha de Vaca Muerta, ¿entendés? Quiero ir yo a sacar con balde, necesito, viste, dólares, y ahí me dicen que está lleno de dólares, y veo y converso mucho con amigos, amigas, dirigentes, estudiosos de la política ambiental, que dicen, bueno, sí, pero con cuidado. ¿Se puede, sí, pero con cuidado, hacer este tipo de exploraciones, por ejemplo? Ahí hay como dos niveles de discusión, ¿no? Uno es, bueno, el proyecto en concreto, cómo lo llevas adelante, que siempre hay mecanismos para hacerlo más limpio. Digo, la minería, por ejemplo, no es igual como se lleva adelante acá o en Australia. Así que eso a nivel como de explotación en sí mismo. Después la otra preocupación es más macro, que tiene que ver, bueno, ¿por cuánto tiempo más en el mundo los combustibles fósiles van a ser algo medianamente bien visto? Digo, el acuerdo Unión Europea-Mercosur ya tenía como ahí limitaciones ambientales que se iban incorporando y que finalmente lo hicieron caer. Sí. Entonces, tenemos que pensar Vaca Muerta también, bueno, apostemos a eso, porque entiendo yo también que es necesario, pero bueno, teniendo en cuenta que en algún momento vamos a tener que hacer una transición energética, entonces Vaca Muerta no va a ser para siempre. Y hay algo interesante, y quiero que Cintia pregunte, que es que en varios de los préstamos que hacen las entidades internacionales, los bancos internacionales, los organismos internacionales, muchas veces para las empresas de exploración, de perforación, de producción de gas y de petróleo, están incorporadas varias prerrogativas ambientales, pero que evidentemente no alcanzan para la demanda.
pero todo No, suyo. estaba pensando que, y quería corroborarlo con vos, que la Argentina en este momento es el segundo país con focos de incendios. Primero está Israel y le sigue Estados Unidos a la Argentina, ¿no? O sea, estamos, o por lo menos Sé que Argentina es el segundo. la Argentina es el segundo país. Estamos ante una emergencia ambiental, un ecocidio, ¿no? Lo dicen los ambientalistas. Y el proyecto de ley, quería ver que si a vos te parece interesante. Primero, a mí me parece interesante en el sentido de tomar la agenda política, es la modificación de la ley de manejo del fuego y el hecho de que me parece interesante la cantidad de años, ¿no? Son 60 años que se prohíbe la comercialización, la pastura, el emprendimiento agrícola, justamente por esta conjunción de problema ambiental y de uso indiscriminado de la tierra. Sí, el proyecto apunta, en primer lugar, a esto, a desincentivar los incendios, con el fin del cambio de uso del suelo. Y la cantidad de años tiene que ver con el tiempo que tardan los ecosistemas en regenerarse. Así que sí, es súper interesante, sobre todo para mí, por esto que decías, de que el Estado tome la agenda ambiental y la incorpore de verdad a pensar el proceso de desarrollo. Es hora de que eso suceda, es como que venimos muchos años atrás y la verdad es que el mundo está yendo en esa dirección y en la medida en que no nos subamos a ese tren, vamos a quedar atrás, afuera. Elizabeth, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. De veras.